¿Qué son los derechos de autor? ¿Cómo se comen? ¿Para qué sirven? ¿De dónde se sacan? Es una de las materias que más mitos tiene, pero es la materia bruta para cualquier emprendimiento cultural. Ya sea una empresa editorial, ya sea una empresa de carácter teatral, ya sea una empresa que va a explotar contenidos digitales, etc., los derechos de autor van a ser su materia prima. Entonces va a haber un interés de todas estas empresas en proteger su creatividad. Los derechos de autor, y esta es una regla básica que les va a servir para cualquier cuestión, son como una cadena, y es una cadena que siempre termina con el autor. Entonces, cuando queramos saber cómo está protegido algo, quién tiene los derechos, debemos siempre iniciar con la figura del autor. ¿Y quién es un autor? ¿A quién podemos considerar autor de algo? La respuesta, que es muy sencilla, son las personas físicas, las personas de carne y hueso que crean algo. ¿Quiénes son autores? Escritores, compositores de música, programadores de software, quienes redactan código son autores, dibujantes, escultores, creadores audiovisuales. Siempre estas personas de carne y hueso van a ser autores. Estos autores pueden transmitir o autorizar sus derechos, siempre por disposición de la ley, y en casi todos los países del mundo, desde el momento en que se crea una obra, todo el cúmulo de derechos sobre esa creación va directamente a los autores. Entonces, si una empresa, una persona moral, asociación civil, sociedad mercantil, colectivo de individuos, etc., quiere utilizar la obra, tiene que ir al último eslabón de la cadena, que es el autor. Ejemplo: tengo una compañía editorial y encontré un libro que es muy interesante, lo quiero incorporar a mi fondo editorial, quiero editarlo, quiero distribuirlo, quiero venderlo. ¿Qué es lo que necesito? Pues celebrar un contrato con el autor. Como todos los derechos ya sabemos que de origen están en el autor, para que yo pueda hacer este emprendimiento cultural, necesito celebrar un contrato con el autor. ¿Qué contrato? En este caso, un contrato de edición literaria. Y entonces ahí sí el autor me va a dar los derechos para la distribución y la reproducción de la obra. ¿Qué va a ser lo interesante de esto? Que el editor le da un valor añadido a la obra literaria. Ya no solo es la obra en sí, sino la labor de edición. Editar bien un libro pues tiene su chiste. Entonces ya cuando tenemos un libro al final, tenemos un valor agregado. Y en el libro entonces no solo van a tener los derechos de autor, sino va a haber derechos del propio editor de libros. Entonces vean cómo el editor ya está en medio de la cadena. Y así nos podemos ir con cada emprendimiento cultural. Ubicamos al autor, celebramos el contrato, el negocio que sea necesario, adquirimos los derechos y empezamos a hacer nuestro emprendimiento. Suena sencillo, pero a veces en la práctica no lo es tanto. Por diversas cuestiones, porque a veces el emprendimiento cultural no es tan fácil como se los platiqué, no es una obra literaria, no hice el libro y ya. Ahora, ¿qué hacer cuando nosotros estamos generando estos contenidos? Pues al final de tanto esfuerzo, de andarnos aquí incubando y haciendo dinámicas y shows y todo, y ya tenemos todo nuestro emprendimiento cultural, pues nos va a interesar también protegerlo. Entonces, aunque sí, los derechos de autor nacen automáticamente, es conveniente hacer registros para documentarlos. Es conveniente que si vamos a involucrar a personal creativo, tengamos en orden los contratos. Pero ¿cuál va a ser siempre nuestra guía? Siempre que estemos agobiados con esto de qué hacer, ubicar al autor. También va a haber otros casos que se establecen en la ley en donde podemos utilizar materiales ajenos sin tener que pedir permiso y sin tener que pagar. Son casos excepcionales, pero existen. Al final de cuentas, como les mencionaba, se trata de un círculo de creaciones y de derechos.
ustedes van a generar derechos, pero también van a utilizar derechos de terceros. Pero hay otro derecho que se llama derecho de la propiedad industrial. En el derecho de la propiedad industrial no están los autores, ahí están básicamente los comerciantes y los industriales. Son los derechos que tiene la gente de hacer comercio y la gente de hacer industria a través de ciertas protecciones que nos otorga la ley. Básicamente lo más conocido en el tema de propiedad industrial es el tema de la protección de las marcas, la protección de los avisos comerciales, la protección de las patentes, de los diseños de utilidad y de los diseños industriales, perdón, y de los modelos de utilidad. Por otro lado está el tema de las marcas. Las marcas siempre tienen muchas colisiones en Internet particularmente. Ahorita estamos todos muy claros de que sin Internet no nos movemos, sin Internet no nos comunicamos, sin Internet no se explotan de manera rápida nuestros emprendimientos, y de hecho mucha gente que se encuentra en la industria creativa, en industrias literarias, en industrias videográficas, necesitan de Internet como medio primario para difusión. Pues ahí vienen varios tipos de colisiones. Unos tienen que ver con derechos de otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos tiene muchos derechos muy particulares, tiene una ley que se llama DMCA, y esa ley tiene que ver con derechos de autor, y tiene muchos impactos en lo que hacemos en la vida cotidiana, porque nosotros, ¿quiénes utilizan Facebook aquí? ¿Quiénes utilizan Twitter? ¿Quiénes utilizan YouTube para promover sus videos? Todas esas compañías son compañías americanas, y adivinen qué, están regidas por el derecho estadounidense, y al estar regidas por el derecho estadounidense están obligadas a cumplir con un sinfín de características, de requisitos y de obligaciones que marca la ley americana. Entonces, cuando pensemos en marcas, cuando pensamos en derecho de autor, no solo hay que pensar en México, hay que pensar que en el mundo hay muchas colisiones en estos temas, y en el momento que nosotros decidimos subir un material en línea, puede haber muchas ramificaciones y consecuencias en diferentes puntos de vista o en diferentes leyes que pueden ser no solamente mexicanas, sino también del extranjero. Regresando un poquito al tema de marcas, una marca es un signo distintivo. ¿Y los signos distintivos para qué sirven? Pues para, como su nombre lo sugiere, sirven para distinguir dos cosas: productos y servicios. Ya que desarrollamos nosotros una obra, que desarrollamos un producto, lo queremos proteger con una marca, porque queremos que la gente sepa que ese producto, que esa obra pertenece a mí y está bautizada bajo el concepto de marca. Y la marca me va a permitir ¿qué cosa? La marca es un derecho al uso exclusivo que nos otorga el Estado, que nos otorga el gobierno, para que en el comercio la gente conozca solamente a mi marca asociada a un tipo específico de producto o a un tipo específico de servicio. Pues por eso es importante, cuando ustedes se encuentren en un proceso creativo de un producto, de una empresa o de un servicio, hay que tener en cuenta cómo le vamos a poner. Y al tener en cuenta cómo le vamos a poner, tenemos que tomar en cuenta muchos factores. Tenemos que primero pensar en el INPI. El INPI es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es el órgano de gobierno encargado del registro y administración, por llamarlo de alguna manera, del tema de marcas, de patentes, de avisos comerciales y todos los demás ejemplos que les acabo de mencionar. En el INPI, afortunadamente desde hace varios años, el INPI tiene una base de datos pública, de consulta pública, que no requiere pago alguno, que no requiere estar registrado como usuario para poder consultarse. En esa base de datos se encuentran todas las marcas de México. Pues tú puedes realizar una búsqueda por denominación o una búsqueda fonética para ver si la marca que tú estás buscando para un determinado producto está o no está registrada. Entonces, ya sabemos que las marcas son signos distintivos, que es un derecho que nos otorga el Estado por un plazo o un periodo de 10 años renovables. Cuando tú pagas por una marca y se corre el trámite en el INPI, y el INPI dice, ya lo revisé en mis bases de datos, ya hice un examen de fondo de forma, tu marca es viable de registro, te concedo el título, en ese momento corre un periodo de 10 años de protección. Y cuando se te acaba el tiempo puedes volver a renovarlo. Por eso las grandes marcas que todos conocemos tienen años y años y años en el mercado. Otra recomendación que yo le hago a mis clientes cuando están en un proceso creativo de desarrollo del nombre de un producto o del nombre de un servicio es las redes sociales. Es muy feo que nosotros hagamos un proceso creativo y se nos ocurre un nombre bien padre, que para nosotros es sumamente original y sumamente divertido, y resulta que a lo mejor vamos al INPI y en el INPI casualmente está disponible. Decimos, bravo, ya lo voy a poder registrar como marca. Pero luego entras a Facebook y quieres abrir tu fanpage, le pones facebook.com/, el nombre de tu marca y ya está ocupado. O entras a twitter.com/, el nombre de tu marca y está ocupado. O entras a YouTube y el nombre de usuario de tu marca está ocupado. Entonces, de poco te sirve tener registrable o tener un nombre que es registrable ante el INPI si en las redes sociales ya está registrado ese nombre. Entonces, ojo, hay que empatar las búsquedas tanto en el INPI como en redes sociales. Ya estás teniendo una protección global, por así decirlo, del producto que tú estás concibiendo, que estás diseñando. La segunda parte de la plática que les quiero comentar está muy relacionada con el tema de nombres de dominio.
Los nombres de dominio, como todos sabemos, los usamos a diario para entrar a Internet. Cada vez que queremos buscar algo en Internet, usamos los nombres de dominio. Los nombres de dominio son identificadores. Es un identificador que nos permite encontrar un recurso en la red o una serie de recursos en la red. Los nombres de dominio son sujetos a registro, tal como sucede en el mundo marcario. Pero no hay que confundirnos, los nombres de dominio no son marcas, ni las marcas son nombres de dominio. Las marcas usan los nombres de dominio como un vehículo para tener presencia en la red. Eso es una parte muy importante. Entonces, cuando uno tiene una marca registrada, ese es el último eslabón del compromiso de búsquedas. Cuando hacemos la búsqueda, la hacemos en el INPI, la hacemos en las 3 redes sociales principales, pero también hay que buscar el nombre de dominio. Entonces, el tema de los nombres de dominio es bien interesante. No lo dejen por la borda cuando estén en sus procesos creativos de empresas. Vale mucho la pena que estén asesorados, vale mucho la pena que piensen bien qué van a registrar, que esté disponible como nombre de dominio, que esté disponible como marca y que esté disponible en cuentas de redes sociales. Muchísimas gracias y quedo a sus órdenes para cualquier pregunta.